Honor a ti, oh creador de los dioses, rey del norte y del sur, oh Osiris victorioso, gobernante del orbe en tus gráciles estaciones. Eres señor del mundo celestial. Concédeme un sendero por el que pueda discurrir en calma, pues soy justo y veraz. No pronunciaré mentiras de intento, ni nada hice con dolo. Bienvenido a Teoría del Caos, un podcast dedicado a tecnología, libros, cine, música, torneos de colonos de Catán y todo lo que nos mola y nos entretiene. Este es el capítulo 6, es 20 de marzo de 2022. Yo soy Miguel, me acompaña José Luis y empezamos. Hola, buenas José Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? Estamos aquí otra vez. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido la semana de parón? Pues se me ha hecho muy largo. Esto hay que hacer, esto no podemos hacerlo. Esto de tirarnos tantos días sin grabar, no porque Hombre, yo creo que después, perdemos la costumbre y no mola. hombre, en todos los trabajos hay que descansar. Ha sido un parón de vacaciones. Necesario para pensar nuevos temas y prepararlo mejor, hombre. No, Lo que si pasa es luego, que al ya final, si luego los temas no los preparamos el último día, si tampoco no. No, o sea, sí, lleva razón, pero se le da la cabeza vuelta toda la semana. Bueno, yo tengo gente ya escribiéndome por privado que a ver qué pasa con el capítulo. Sí, a mí por la calle me paran y me dan guantazos. Me dicen, ¿qué pasa? ¿No grabáis? Sí, en Twitter hemos sido trending topic casi. Pero bueno. Oye, antes de empezar el podcast, un breve inciso que se me ha ocurrido para un tema próximo del podcast, que creo que puede ser buena idea que antes de empezar propongamos algunos temas por si la gente que nos escucha igual dice, pues sí, pues está bien que habléis de eso, o no me gusta ese tema. El caso es que ayer me volví a ver la película de Matrix, la Sí. primera. Y la Virgen, ¿qué película? ¿Qué película? Y lo bien que ha envejecido y lo bien que se ve. Yo la vi en HBO Max, que está disponible en las tres películas. Porque me las quería ver de nuevo antes de ver la última. ¿La has visto? ¿Has ¿Y visto la qué última? película? No, la última todavía no. Me quiero ver las tres primeras Yo tampoco la he visto. creo Pero que ya hablan muy regular mal. de ella. Hablan muy mal, pero ya que hemos visto las otras tres, pues se ven la última. Además, bueno, yo la voy a ver porque ya está disponible para comprar en streaming. En Amazon Prime y ¿Ah, en sí? Apple TV. Me parece que ya se puede comprar. Y bueno, la cosa es que se me ocurrió hacer un especial de la trilogía. Bueno, ya no, ya la tetralogía de Matrix, que puede estar Mm. bastante chulo. Porque me mola muchísimo y es que incluso viéndola ayer descubrí frases que yo nunca me había dado cuenta Sí, y muy chulo. sí, sí. Yo Yo creo que sí, podemos hacer sí. algún especial de eso. Hablando de cine, yo durante esta última semana habré visto unas 453 veces Red de Disney Ah, Plus, la de la chica esa sí, la he visto. La he visto, la he del panda visto. rojo. Pues Ujú. yo te puedo decir hasta los diálogos, te lo puedo perfectamente. Hombre, pues igual podemos hacer un especial Podemos hombre, hacer un especial que te puedo hasta contar cada plano con pelo y señales. hombre, no de Red, pero igual podemos hacer un especial de Pixar. Bueno, sí, sí, sí. No, el caso es que la película estaba muy bien. Está muy bien. Sí, está chula, está Tiene. chula. Mm, Está chula. Además la animación de esa película, ojo, ¿eh? Qué mm. animaciones, qué. Y me extraña que no haya salido en el cine, que haya salido Ojo, directamente en. gran parte de la película se ha hecho estando en pandemia. Cada uno de los integrantes de la película, de la que la han hecho, trabajando desde casa. Mm. Bueno, supongo que ese trabajo será relativamente fácil coordinarlo desde casa, ¿no? Cada uno hace sus dibujos. Entiendo yo, vamos, yo no tengo ni idea. Pero Sí, supongo bueno, yo no que sé. bueno. No sé si sabes Bueno, que. habiendo. No sé si sabes, ahora hablando de curiosidades, que la primera película de Pixar, no sé si fue la de Toy Story 1, me parece, creo que fue la de 1. Pues por lo visto, uno de los diseñadores tuvo un error trabajando allí mientras trabajaban con la película y borraron toda la película. No sé si lo sabes. Ni Sí, idea, sí, pero ¿cómo que la borraron sin querer sí, o sí, sin que. querer.
querer borraron la película de su base de datos de su ordenador, del ordenador grande que tendrían allí, lo que fuera, Ujú. y borraron toda la película, todo el código, todas las fuentes, todo lo borraron. Y por lo visto se salvaron porque Que no hacían copias de seguridad o algo no, así. no, por lo visto no hacían copias ni nada, pero por lo visto se salvaron porque una de las trabajadoras, de una de las diseñadoras, tenía precisamente una copia en su casa porque trabajaba en casa. Era una de las pocas que trabajaban en su casa y entonces tenían una copia y con eso pudieron recuperar parte del trabajo. Madre mía, Sí, sí, sí. curioso. De todas formas, la mayoría de los trabajos se pueden hacer de casa y seguramente tengan más ventajas que inconvenientes. Pero bueno, eso ya es otro tema. De hecho, nuestros podcasts lo estamos haciendo cada uno en nuestra casa, sin ningún tipo de problema. Con mucha postproducción, pero, pero cada uno desde su casa. Lo único que igual Sí, hay que sí, sí. alquilar un estudio anti ruido y anti catástrofe Sí, para que no nos moleste o recubrir todas las paredes con un cartón de huevo. con cartones de huevo, ¿no? Bueno, pues hecho esta introducción cinéfila, yo creo que podemos pasar a nuestros temas de hoy. Y hoy te toca a ti empezar. Así que bueno, cuéntanos. ¿De qué nos va a hablar Bueno, hoy? pues yo vengo con temas históricos, un tema que me gusta mucho porque siempre cuando empiezas a indagar en la historia, siempre aparecen ramas o cosas relacionadas con eso, con lo que estabas buscando y eso. Y entonces, cuando empiezas a escarbar en la historia, pues siempre te salen hechos muy curiosos y muy interesantes. Y Y en al este caso final, yo voy a... y al final te encuentras con el navegador de Chrome con 500 pestañas abiertas Sí, sí, que ha ido buscando palabras que encuentra en un sitio, luego te va a otro sí. sitio, tiras del hilo, sale otra cosa, y al final no te acuerdas ni por qué ha empezado a buscar, ni dónde, ni lo que estaba buscando. Y además cuando, como me ha pasado a mí, buscando información sobre esto, encuentras 20.000 millones de cosas, de datos, de tal, que al final tienes que ir recortando y descartando, porque no tenemos tiempo infinito para hablar de todo. Pero está muy bien. Yo quiero hablaros de los manuscritos del Mar Muerto. No precisamente de los que se hablan en Evangelion, eh, sino los más reales y los que existen de verdad. Además, fíjate, es curioso, porque no sé si te has dado cuenta de que la mayoría de los descubrimientos arqueológicos, bueno, la mayoría, o muchos de los descubrimientos arqueológicos de la historia, los ha descubierto una cabra. No sé si tú has parado a pensar. No, no te entiendo por dónde va. Sí, por ejemplo, hay, en este caso, los manuscritos del Mar Muerto los descubrió un pastor que perdió una cabra y buscándola, por lo visto, la cabra se metió dentro de una cueva, que precisamente la cueva era la que contenía bastantes manuscritos. Pero es que en la historia de los descubrimientos de Egipto, muchas momias y tumbas las descubrieron cabras que se carriaron y se perdieron por las montañas y eso. Algo muy curioso porque, o sea, es poco extraño que una cabra se meta en una cueva a buscar, no sé qué buscar en la cueva, una cabra. Bueno, porque va a ser extraño, pues se metería para buscar refugio, a lo mejor hacía mucha calor o algo así, ¿no? Estaba Buscando fresquita. algo verde, porque en el desierto hay poco verde que rumiar. Pues resulta de que en 1946, como decía un beduino que iba con su rebaño, pues se dio cuenta de que le faltaba una cabra y buscándola se dio con un hallazgo que cambiaría para siempre la historia sobre todo de la Biblia y de la religión judía y cristiana. Em, y como digo, pues fue por casualidad. El caso es que este pastor, al acercarse a la cueva, tiró una piedra, según cuentan la documentación que tenemos, tiró una piedra para ver si sería la cabra, y el caso es que al tirar la piedra, pues sonó como a algo roto, una cerámica, y al entrar,
Pues Ah, se dio pero que era Pedra. No podía haber llamado a la cabra por su nombre, mira, bien. Tú imagínate que le da a la cabra la pedra y se Claro. queda tonta, ya no sale. Yo de verdad no entiendo alguna cosa. Bueno, pues el caso que al entrar, pues se encontró con unas vasijas muy extrañas y dentro de ellas, pues había pergaminos. Se encontraron con pergaminos escritos en hebreo. Además, se dicen que se escribieron unos 200 años antes del nacimiento de Cristo. Uno de ellos creo que son 7 pergaminos los que se encontraron en esa cueva. Uno de ellos mide más de 6 metros y contiene el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Además está en muy buen estado. Se dice, desde luego, son los textos bíblicos más antiguos del mundo. ¿Qué pasó? Que con esto los rollos se vendieron en el mercado negro y se dividieron en trozos y la noticia pues corrió como la espuma. De hecho, claro, porque mucha gente adinerada, muchos judíos, se interesaron por esos textos, incluso pagaban a gente por comprarlo, para recuperarlo, porque mucha gente pues recorrieron todas esas cuevas buscando más pergaminos. Sí. Pero no entiendo, o sea, ¿cómo sabían que eran estos textos? O sea, ¿lo pudieron identificar rápido? O Claro, sea, porque o sea, mi pregunta es, ¿los vendieron sabiendo que eran estos textos o se descubrieron que lo fueron? vendieron sabiendo que eran antiguos. Ah, vale, vale. Sabiendo que eran antiguos y sabiendo que que estaban relacionados con la Biblia y con la religión judía. De hecho, incluso en el Wall Street Journal se llegaron a anunciar, llegaron a crear anuncios de que se vendían fragmentos de manuscritos encontrados en esas cuevas. Aquello, como digo, hay mucha gente adinerada, muchos judíos adinerados pagaban por esos pergaminos, por esos trozos de pergamino. Y eso fue también contraproducente, porque mucha gente que encontraban esos pergaminos los troceaban para poder así venderlos más y sacarles más dinero. Entonces, por eso hay, aparte del lógico deterioro del tiempo que llevan eso allí, pues también pues, ese destrozo que hicieron entre ellos. Oficialmente se estima que se encontró en toda aquella zona unos 1000 pergaminos repartidos entre 11 cuevas. Con el tiempo, el Estado de Israel ha ido comprando esos manuscritos, aunque todavía se cree que todavía no ha conseguido recuperarlos todos. Y están en el santuario del libro en el Museo de Israel. Y como digo, el manuscrito, la joya de la corona es el manuscrito de Isaías. Entiendo que cuando encontraron estos primeros manuscritos, entiendo que luego a la hora de buscar otros de la zona, o sea, no sé si sabes si eso lo llevó a cabo alguna expedición oficial o eso fue porque la gente iba allí, voy a buscar a ver si encuentro más manuscritos. Claro, con el tiempo, conforme el Estado de Israel fue enterándose del asunto y adquiriendo pergaminos en el mercado negro, ya tomó carta del asunto y se hizo cargo del tema. También hay que tener en cuenta de que con el tiempo, conforme se iban robando, porque eso era robar, iban robando los pergaminos más fáciles de encontrar, los más difíciles ya son cosa de arqueólogos. Sí, experto, ¿no? Pero Claro. sí, pero yo me imagino allí la gente pues echándose allí al campo a ver si había más Claro. pergaminos. Además ten en cuenta de que aquello es ahora hablaremos de la zona, pero aquello es un desierto, está lejos de civilizaciones, por así decirlo. Por tanto, allí no hay un guardia que vigile que no puedes entrar o no. Como curiosidad sobre la restauración, los primeros restauradores, cuando intentaron unir las piezas, usaron cinta adhesiva, lo que es el fiso de toda la vida. Claro, los productos químicos de la cinta con el paso del tiempo han estropeado un montón los documentos, esos documentos que se hicieron así. Por tanto,
hay que tener en cuenta de que si te encuentras algo por el campo, no lo juntas no lo pegas con fiso. Ni lo Vale, doble, lo metes en la cartera doblado. vale, ¿qué cuentan esos documentos? Pues, pues son los primeros textos de la época de Jesús. Arrojan luz sobre la vida de Jesucristo, la evolución del judaísmo, de las vicisitudes de los primeros cristianos y textos antiguos del Antiguo Testamento. Se puede afirmar que son los mayores tesoros bíblicos de la historia. Como curiosidad, tengo un montón de curiosidades, pero por ejemplo esta, en una cueva situada a menos de 1 kilómetro de la primera, se encontró lo que yo creo que puede ser uno de los más valiosos, sobre todo hablando religiosamente. Oculta en esa cueva estaba la copia más antigua que existe de los 10 mandamientos. O sea, los flipa. Alrededor de ella, otros 500 pergaminos rotos en 15.000 pedazos. Algunas partes fueron reconstruidas como los primeros capítulos del Génesis. Y luego hay otros que están tan deteriorados y son tan pequeños que son prácticamente imposibles de descifrar. En uno de los últimos fragmentos que se descifraron, por decirlo de alguna forma, se incluye o se describe un calendario religioso. Y esto es muy importante porque ayuda a describir quién o quiénes lo escribieron y después se ocultaron en esas cuevas. Hace 2000 años, hay que tener en cuenta que hace 2000 años, seguir tu propio calendario religioso era lo más radical que podía existir. Era como celebrar la Navidad en junio. Por ejemplo, los autores de estos manuscritos rechazaban las ofrendas y sacrificios a los dioses, algo muy común entre los sacerdotes judíos. Ellos propugnaban la purificación y se sumergían en agua fría una vez al día. Esto es muy importante porque, como veremos más adelante, en las excavaciones realizadas en la zona del Qumran, ahora ya hablaremos de qué es eso, se encontraron acueductos y válvulas con las que recogían el agua para poder hacer ellos sus ritos religiosos. Hay que tener en cuenta que aquello es un desierto. Me ha olvidado decir que los manuscritos están escritos en hebreo y en arameo, casi en su totalidad, excepto algunos ejemplares que están en griego. Distingue esa comunidad, la que habitaba en el Qumran, de otras corrientes judías, pues, por ejemplo, como los fariseos o los saduceos. Antes de pasar a otra cosa, quiero comentar el tema del rollo de cobre. Porque en muchos sitios, no sé si tú lo sabes, se habla de que, aparte de los papiros, existe un rollo de cobre. Mientras que los otros están en cuero o en papiro, también están hechos en papiro, ese rollo está escrito en metal. Es decir, cobre mezclado con aproximadamente un 1% de estaño. Y es diferente, no solo por eso, sino que además no es una obra literaria, sino que contiene un listado de lugares en los cuales se pueden encontrar objetos de oro y plata, que además que están enterrados o escondidos por la zona. ¿Como un mapa del tesoro o algo así o qué? Exactamente, es como si fuera un mapa del tesoro. El caso es que yo sepa, yo estaba buscando información y no he encontrado, que yo sepa, no se ha encontrado nada de lo que ahí se describe. Hay que tener en cuenta de que solamente el hecho de que esté hecho en cobre ya es valioso. Pero claro, como digo, los tesoros que se describen no se han encontrado. Se exhibe la actualidad en el Museo Arqueológico de Amán, en Jordania. Según dicen, el tesoro que se describe ahí pues puede estar valorado en al menos $1.000 millones, o sea que no es casi nada. Vale, entonces ya sabemos lo que es, más o menos sabemos lo que se describe en esos papiros, en esos documentos. Que por cierto, hay una web que luego la pondremos en el Twitter oficial, bastante curiosa, donde puedes acceder a algunos de esos, acceder de forma virtual a algunos de esos manuscritos. Por ejemplo, el gran rollo de Isaías, que es el documento grande que hemos de 6 metros que decía al principio,
pues tú puedes perfectamente acceder a ese documento y virtualmente pues leerlo, aunque a no ser que sepa hebreo te va a ser difícil. Puedes hacer zoom y moverte a través de ese documento y está bastante bien esa web. O por ejemplo, está también el rollo del templo, que no, creo que no he hablado de él. Es un rollo que se descubrió en la cueva 11 y que está escrito en hebreo y que además es extremadamente fino, con apenas una décima de milímetro de grosor. Tú imagínate poder tocarlo y que no y que evitar que se te deshaga entre las manos. Me parece curioso porque seguramente lo primero que harían en cuanto se pudiese, en cuanto se pudiera, fue digitalizar todos los documentos, porque dudo Sí, que, pero o sea, en de algún modo, momento se seguirán deteriorando y ya no valdrán para nada. esta web, según veo, es del Museo de Jerusalén. O sea, Ujú. es una web oficial, entiendo. El caso es que no están todos los documentos o todos los papiros, no están aquí. O sea que Solamente hay algunos. Entonces, seguramente el propio hecho de digitalizarlo sería malísimo para el papiro. claro. También hay que tener en cuenta una cosa con, con estos manuscritos ha pasado una cosa. Es que eh, por la fecha en los que están datados esos documentos, eh, porque cuando la Iglesia se enteró de la existencia de estos documentos, lo primero que hicieron fue intentar hacerse cargo de ellos, adquirirlos, tanto la Iglesia cristiana como los judíos de Israel. Claro, eso. Claro, lo primero que hicieron fue estudiarlos y, claro, de una forma muy opaca, sin dar información de ellos y sin mostrar nada de ellos. Eso dio lugar a muchas teorías conspiranoicas de que en esos rollos se hablaba de Jesús con su relación con María Magdalena, que si tal, que si cual. Pero nada más lejos de la realidad. O sea, son, aunque muchos los consideren o los nombren como apócrifos o algo, cosas raras, pero en realidad son documentos. La mayoría son copias del Antiguo Testamento, de la Biblia, y otros son documentos donde se describe cómo era la vida en aquel tiempo y sobre todo cómo tenían esa secta, cómo tenían que actuar. Em, Volviendo a quien los escribió, muchos expertos creen que los manuscritos del Mar Muerto los escribieron los esenios. Los esenios eran una secta judía disidente que se retiró hacia las cuevas del Qumran. El Qumran es un poblado que está cerca del Mar Muerto y cerca de las cuevas que estamos diciendo. Em, otros, en cambio, piensan que fueron los mismos judíos que se escondieron o que escondieron esos documentos o partes de ellos para protegerlos de los romanos. Los esenios se autodenominaban como hijos de la virtud o hijos de la luz. Y esto ahora más adelante veremos por qué es importante. Entonces, muy cerca de allí, cerca de esas cuevas, pues están los hallazgos arqueológicos del Qumran, que es un poblado, y, tienen muchas características que le hacen especial. Por ejemplo, tiene un cementerio, que de por sí no es especial, porque los cementerios judíos siempre se hacían cerca del poblado, pero este está formado por misteriosos montículos de piedra donde los arqueológicos han desenterrado más de 70 esqueletos, que fueron enterrados solos, sin ninguna de sus posesiones. Además, todos están boca arriba, con las manos en las caderas y las cabezas mirando hacia el sur. Y se creen que esos cuerpos pues, son los hijos de la luz o más bien guardianes de los manuscritos. Además, como digo, la disposición de esas tumbas no es lo habitual y además no hay ni mujeres ni niños, solo hay hombres. Claro, eso
da que pensar porque era un grupo de una secta o un grupo de personas eh, que salieron de Jerusalén y montaron eso, podemos decir su propia religión. Porque como digo, sus ritos eran diferentes a los judíos de ese tiempo. Hay que tener en cuenta de que en tiempo de Jesús había muchos grupos o movimientos y sectas judías diferentes. Y los esenios precisamente formaban parte de aquel mosaico de confecciones que era el judaísmo. Claro, eso te hace pensar, bueno, si los esenios estaban tan obsesionados con sus valiosos pergaminos, pues ¿por qué los almacenaron en cuevas del desierto? Y además, ¿por qué no regresaron a por ellos? ¿Por qué los dejaron ahí abandonados? Se sabe que los esenios estaban tan obsesionados con esos documentos que incluso, por ejemplo, se sabe que en ese asentamiento siempre tiene que haber alguien leyendo la Biblia sin parar, de día y de noche. Durante un tiempo, de hecho, durante un tiempo varios autores o varios estudiosos mantuvieron que el cristianismo el cristianismo es de origen esenio, o sea, se originó allí. Y esto nos lleva a hablar del Apocalipsis. En las montañas situadas sobre el Qumran está la cueva 11. Es importante. Bueno, pues en esa cueva se encontró el pergamino denominado de la guerra. Un manuscrito en el que se describe la apocalíptica batalla entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Lo que decía antes, que ellos se autodenominaban como hijos de la luz. ¿Pero este apocalipsis tiene algo que ver con el apocalipsis de la Biblia? La verdad. Es lo que te digo, hace 2000 años los esenios, igual que los cristianos, que por eso te digo que se habla mucho de que el cristianismo se originó de aquí, creían que el apocalipsis era inminente. Y el caso es que la verdad es que no andaban muy equivocados porque Judea estaba a un paso de declararle la guerra a Roma. Por aquel entonces, los romanos regían un vasto imperio con puño de hierro. Pero la provincia de Judea se estaba fraguando la resistencia. En el año 66 después de Cristo, los rebeldes judíos aniquilaron a las tropas romanas de Jerusalén y proclamaron un estado independiente judío. La revuelta se extendió como el fuego y los romanos enviaron 60.000 soldados para apaciguar la rebelión. Roma arrasó la zona, como es lógico, masacrando a miles de judíos. Hacia la mitad de la revuelta, sobre el año 68, destrozaron el asentamiento del Qumran. De hecho, en el asentamiento se han encontrado puntas de flechas romanas. De modo que los esenios creyeron que ese pues, fue el apocalipsis que esperaban. Y se cree que ese fue el motivo por los que los esenios ocultaron todos los documentos antes del ataque de los romanos. Ellos sabían que tarde o temprano iba a pasar eso, y entonces pues se lo iban llevando a las cuevas. ¿Por qué no recuperaron los manuscritos? Porque se murieron pues, todos, ¿no? Masacraron todos los romanos a los esenios, ¿no? No, esta parte está muy guapa. Según se piensa, los esenios escaparon. Por ejemplo, hay ejemplos o pruebas de la existencia y vida de esenios en Jerusalén. En varios lugares de la ciudad antigua se han encontrado vasijas creadas al estilo muy parecido al que he encontrado en las cuevas, con inscripciones de palabras que solamente estaban en esos documentos. Por tanto, ya te da algo de idea. Y otro ejemplo donde se ha encontrado existencia o que vivieron esenios fue en Masada. No sé si sabes lo que es qué sitio es Masada. No, ni idea. Bueno, pues ahora búscalo por internet si quieres. Pues, porque es muy guapo, porque Masada es una montaña, es una cumbre amesetada que está aislada en la región oriental del desierto de Judea,
cerca de la costa sudoccidental del Mar Muerto y contiene los restos de varios palacios y fortificaciones, que vivió su punto álgido en tiempos de Herodes. No sé si sabes, seguro que sabes, pues lo has tenido que ver, el Palacio de Herodes. Bueno, pues el Sí, Palacio de... además estoy viendo ahora la foto y sí que me exacto. suena haberlo visto alguna vez. Claro, pues ahí estaba situado el Palacio de Herodes. Herodes el Grande, rey de Judea, entre los años 37 y 4 a.C., y además fue aliado de los romanos, quien lo habilitó como una ciudadela regia, construyendo una muralla, una torre de defensa, almacenes, cisternas, cuarteles, arsenales y residencia para los miembros de la familia real. Desde el año 6 después de Cristo había estacionado allí una guarnición romana. Se dice que podía almacenar agua dulce para abastecer la ciudadela durante 10 años. Y eso es muy importante porque cuando los romanos liaron todo esto que liaron, muchos de los judíos se fueron allí se guardaron allí en esa ciudadela. Claro, y precisamente por la posición y la forma que tiene, era imposible atacarla. Bueno, pues resulta de que cuando los arqueólogos examinaron ese lugar, pues descubrieron algo asombroso. En las ruinas de los muros de la fortaleza, bajo una pila de escombros, se encontraron fragmentos de pergaminos antiguos. Uno de ellos era la copia exacta de un texto sagrado que solo se ha visto en los manuscritos del Mar Muerto, los cánticos del sacrificio del Sabbat. Y eso prueba que los esenios estuvieron en Masada. Y no podía haber sido que alguien hubiera visto esos documentos y haya hecho una copia. Bueno, igual seguramente sería Es difícil. que, claro, aparte de eso, también han encontrado vasijas, Ah, sí, 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 sí. vasijas parecidas a... Bueno, no he encontrado vasijas. Encontraron fragmentos de vasijas muy, muy parecidas Ujú. o con el material muy parecido al de los que encontrados en las cuevas. De hecho, está demostrado que en tiempos de la revuelta, Masada se convirtió en algo parecido en el último bastión rebelde de Judea, que es lo que te he dicho. Además, El- la- además por la posición en la que se encuentra la meseta y eso está muy guapo porque, según se ha descubierto, los romanos construyeron 8 fuertes alrededor de las montañas. Incluso crearon en 9 semanas, no sé si hay alguna imagen por ahí buscándolo por Google, pero hay en varios documentales se pueden ver. Claro, en 9 semanas crearon una rampa de tierra y piedras para poder acercarse a la muralla, porque no podían acercarse de ninguna forma. Entonces, con tierra y piedras, crearon como una rampa súper guapo para poder ellos subir hacia arriba y poder acercarse a la muralla y poder asediarla. Y se piensa que aquello pues, fue el último o el fin de los esenios. Masada y el asedio de los romanos fue su final. Por eso se cree que al finalizar o al morir los últimos esenios, se perdió la localización de las cuevas y todo lo que allí se guardaba. qué guay. Los romanos, con esto último que has dicho, los romanos eh, es que hacían unas cosas por ejemplo, en el sitio de Jerusalén también hicieron una muralla alrededor de toda Jerusalén para, para que no pudieran abastecerse la ciudad y demás. Y también hicieron en ese asedio también hicieron varias rampas, hicieron unas pasarelas para poder poner los arietes. Bueno, que hacían unas cosas los romanos que Claro, también cualquiera se defendía. ten en cuenta que los romanos cuando llegan allí es como si viene una civilización superior, o sea, venían Sí, sí, sí. como si fuera con máquinas, con Claro. tecnología, con nuevas técnicas Con disciplina de... militar, con técnicas Exact- militares que nunca se habían visto, y allí. Exactamente. Eso es Claro, verdad. tú imagínate los últimos judíos encerrados allí en aquel palacio, dentro de esas murallas, en lo alto de esa montaña, y viendo cómo los romanos se agrupan y se organizan, diciendo, al final, pues, caeremos. Sí. Sí, seguro. Sí, sí. Yo te digo, buscando información sobre esto, vamos, no paras encontrando
cosas y curiosidades y si te gusta la historia, vamos, no paras de encontrar cosas. Está muy, muy, muy bien y muy interesante todo. Y entiendo que a día de hoy se siguen buscando más documentos, ¿no? O ya han Sí, dejado sí, se de... siguen buscando documentos. De hecho, se siguen buscando ah, en en el que hemos dicho que era como un mapa del tesoro, se sigue Se sigue buscando todo buscando. eso. De hecho, últimamente, al tener nuevas tecnologías por, para buscar Ultrasonido y demás. exactamente, se buscan como por aquella zona se busca como huecos dentro de la Tierra para intentar buscar o encontrar cuevas. De hecho, creo que se siguen encontrando manuscritos. Aquí tengo yo una noticia del National Geographic del 3 de junio del 2020, donde se siguieron encontrando fragmentos y es súper interesante. Lo que pasa es que, claro, lo que se encuentra pues está muy, muy deteriorado y muy, muy estropeado y es como si fuera un rompecabezas. Pero es interesante sobre todo, o a mí me parece interesante, la existencia aunque se pueda denominar secta, pero no sé, yo no lo considero como secta, un grupo de personas que se salen de la rama oficial del judaísmo, donde dicen que eso de sacrificar animales para entregárselo a Dios, eso no está bien hecho, y que todo lo escriben, todo lo documentan, lo guardan y lo guardan en vasijas, lo guardan en tal y lo meten en unas cuevas diciendo algún día volveremos y recogeremos nuestro legado. Muy bien. Buen final de la sección, muy épico. Bueno, ya después de esta lección de historia, a ver lo que nos trae Miguel, que seguro que es bastante curioso. Hombre, ahora la has puesto como que mi tema no va a ser épico ni va a ser interesante. Sí, sí, no, hombre, Pues, seguro que sí. pues vamos a seguir hablando de historia, pero en otra vertiente, no tiene absolutamente nada que ver con esto que está hablando, pero vamos a seguir indagando un poco en civilización antigua y cosas que hacían en la antigüedad desde un punto de vista muy curioso. Vale, así que voy a empezar primero. A mí me gusta siempre empezar mi sección con preguntas. Y ahora te voy a preguntar, ¿cuál crees que es el juego de mesa más antiguo que hay? Lo sé, pero no sé cómo se llama. ¿Es uno que tiene ficha blanca y negra o algo así parecido? Casi todos tienen fichado blanca y negra. Sí, sí, es que sé cuál es, pero no me acuerdo cómo se llama, no recuerdo el nombre. Eh, pero tú me lo vas a decir, seguro. Yo te voy a decir. Pues vamos, la gente. O sea, y ahora voy a seguir con otra pregunta. Dime tres juegos de mesa, porque yo sé que tú. Sé que tú no eres muy. No estás muy versado en el debate de los juegos de mesa. El parchís, las damas y el teto, no sé. Bueno, pues has dicho Bueno, dos. antes hemos tenido una discusión porque yo entiendo que el ajedrez no es un juego de mesa y tú dices que sí, pero Pero ¿cómo lo vas a ser juego de mesa el ajedrez? Madre bueno, mía. bueno, cualquier día dedicamos un podcast a Pero, hombre, debatirlo. pero sé que es muy sencillo. Juego de mesa. Es un juego que se usa en una mesa con una ficha. Todo lo que sea eso, juego de mesa. Seguro, vaya. Pero es que, bueno, Y vale. además, justo el ajedrez no lo traigo hoy porque es bastante conocido y no lo quiero traer hoy, pero también proviene de la antigüedad y de una Mm, serie de civilizaciones que deciden montar unos juegos para entretenerse en la corte. Pero bueno, mm. justo el ajedrez no lo traigo. Pero hombre, claro, con juego de mesa. Pues mira, fíjate que la respuesta que me has dado del parchís y la oca me parece que has dicho,
No, las damas. Ah, la dama, perdón. Pues yo le sumo la boca. Aunque parezca hoy día que son juegos una tontería, porque además vienen Infantiles, sobre todo. bueno, sí, porque además vienen los juegos reunidos. En Mm. los 50 juegos reunidos vienen el parchís. La boca, a mí no se me ocurriría jugar hoy día esos juegos habiendo otros juegos. Porque de hecho, ya hablaremos. Tengo pendiente hacer más episodios de los juegos de mesa, porque me encantan y tengo mucho en mi casa y demás. Y estos juegos, que ahora vemos infantiles, fueron casi el único entretenimiento que había. No el Mm. parchís y la boca, pero otras variantes que ahora vamos a ver que son muy parecidas. Bueno, el parchís era muy infantil, pero seguro que ha causado divorcios Seguro. familiares muy importantes. Sí, pero bueno, seguro que en aquella época también, también fueron motivo de discusiones. Mm. Pues hoy, porque en esta semana de parón, que por cierto, no la hemos hecho porque he estado de viaje, no hemos podido grabar, pues fui precisamente a una tienda de juegos de mesa para ver qué novedades había, que iba a comprarme alguno. Y En el mercado jueguil. sí, ahí con la secta de los jugadores de juegos de mesa. Y estaba mirando juegos y pues, es que ya hay tal cantidad de juegos que es impresionante. Y, y me acordé y dije, hostia, pues seguro que esto es un buen tema para hablar en teoría del caos. Y empecé a investigar sobre el origen de los juegos de mesa, el origen de juegos como el ajedrez, el parchís, las damas, etcétera. Y muy, muy, muy interesante. También es bastante difícil hablar de este tema porque los juegos tan antiguos, ten en cuenta que el primer juego de mesa que voy a hablar es de 5000 antes de Cristo, Mm. pues Pero tampoco se tienen casi. todavía no me has dicho cómo se llama. Espérate, que es para causar tensión. Hombre, yo te lo digo más que nada porque se va a acabar el podcast y todavía no has dicho cómo se No, llama. tú, déjame introducir y guiar mi sección como yo quiero. Esta la introducción son 20 minutos. Mis introducciones son de 20 minutos para explicarlo bien, hombre. Entonces, ya no sé ni por dónde iba. Entonces, estos juegos de mesa tan antiguos, del 5000 antes de Cristo, pues no se conoce casi nada. O sea, ten en Mm. cuenta que algunos juegos no se conocen ni las reglas y nos las hemos inventado nosotros. Hemos Mm. visto dibujos de un tablero y los investigadores han supuesto cómo se jugaba eso. Pero vamos, tampoco se sabía nada. Pero bueno, el primer juego de mesa que yo he encontrado no, es uno muy, muy curioso que todos usamos en casi todos los juegos de mesa, que son los dados. Mm. Los dados se considera, por muchos expertos, se considera como el primer juego de mesa. Y ya existía en el 5000 antes de Cristo. Que ahora tú me dirás que si el ajedrez no lo considera juego de mesa, los dados menos todavía. Pero, pero los dados es el primer juego que se conoce y se data de que ya se encontraban en túmulos funerarios. Por ejemplo, hay un túmulo funerario en el sureste de Turquía, que se llama Basur Hoyuk, que tiene 5000 años de antigüedad y se hallaron 47 pequeñas piedras talladas con pintura. Esas pequeñas piedras eran como si fuesen dados y se considera como el juego de mesa más antiguo encontrado. También se encontraron en Siria e Irak también una especie de dados, de cubos que se asemejan a lo que nosotros jugamos ahora con los dados. Hay una cosa curiosa que me ha gustado mucho y es que en Mesopotamia los dados que se encontraron no eran cubos. Mm. Lo que hacían era, como se ve que no se le ocurrieron eso de los cubos, se inventaron otro sistema. Era que tenían 6 palos. Cogían 6 palos, Mm. cada palo tenía un lado curvo y un lado plano. Entonces lo que hacían era tirar los 6 palos y contaban cuántos lados habían caído del lado curvo. Pues si había 3, pues su tirada era un 3. Si tiraba uno, pues Anda. su tirada era un 1. Y así, con 6 palos, pues Pues me gusta más que un dado simple ahí. la verdad que está chulo, pero tú Mm. imagínate tirar los 6 palos todo el rato un poco coñazo. Y si te Pero enfadas, y así, si te enfadas, tíralo rompe los al palos. suelo. Si te enfadas, rompe los palos y se acaba el juego. Se acabó el juego. Pues fíjate qué curioso los dados que se encontraron también por ahí, en Mesopotamia. Pero bueno, luego también se han encontrado muchos. O sea, los dados efectivamente siguieron evolucionando y se empezaron a hacer ya de todo tipo. De latón, de cobre, de cristal, de marfil. Se han encontrado muchos, muchos, muchos tipos de dados. Incluso los dados que hay ahora, que hay en los juegos de dragón y mazmorra, que son de 15 lados y de 16 lados, Mm. ya se encontraban en la antigua Roma.
esos tipos de dados. Así que nosotros, si es que los romanos lo inventaron todo, si es que nosotros no hemos inventado nada. Ya. Hasta los romanos jugaban al rol. Dragón y mazmorra. Pues bueno, ese sería el primer juego de mesa o el más antiguo que se encuentra. Ahora vamos a avanzar un poco en el tiempo con el juego, a ver si este es el juego que tú decías, ¿eh? Que data del 3100 a.C. Y se llama Senet. ¿Era ese que tú decías? No me suena. Bueno, No pues me suena ese, no me suena ese nombre, ¿eh? ve buscándolo en Google y a ver si era ese juego. Pues este juego sí que también está considerado como el más antiguo, si quitamos los dados, obviamente, porque este juego sí que ya era un juego de mesa como tal, como lo conocemos hoy día. Tenía su tablero, tenía sus fichas, tenía sus reglas. Me dicen no con la cabeza, no la he visto nunca, ¿no? Bueno. Eh, pues ya era un juego, digo, como tal, como los juegos de mesa que los conocemos, como conocemos hoy en día. Este juego fue muy popular entre los faraones del antiguo Egipto, porque el juego, el Senet, es egipcio. Y se han encontrado, como digo, tableros dibujados en pavimentos de templos, como por ejemplo en un patio del templo de Medinet Habu o en la terraza del templo del Khonsu en Karnak. O sea, se han encontrado muchos dibujos de este tablero. También, por supuesto, se han encontrado tableros completos. Y también, como digo, tableros completos en tumbas, como por ejemplo en la de Tutankamón. Se han encontrado muchos tableros, creo que tenían 4. Ya sé cómo se llama el juego que yo te decía. Backgammon. Backgammon, sí. Ahora hablaré un poco también, no de Backgammon, pero sí de su origen. Mm. Em, pues este Senet es mucho más antiguo que el Backgammon. De hecho, el Backgammon, no sé si te acuerdas de la serie de Perdidos, que salen Sí, jugando, sí. sale jugando John Locke. A él le gusta mucho el Backgammon. Ujú. Sí, además, lo pensé hacer un especial, que eso también se me ocurre mucho. Es que una semana de descanso te da tiempo a pensar muchos temas. De hecho, se me ocurrió pensar hacer un especial de juegos de mesa que salen en series, Ah. películas Pero bueno, vamos a seguir por no desviarnos. Bueno, como he dicho antes, se ha encontrado dibujos del tablero de Senet, tableros de Senet, pero no se han encontrado las reglas. O sea, las reglas no se han encontrado nunca. Este juego es muy importante porque tiene un gran vínculo, o se cree que tiene un gran vínculo con lo espiritual. O sea, digamos que los egipcios no jugaban este juego no solo para divertirse, sino también para temas y movidas espirituales suyas que tenían, sobre todo ¿Qué, con el tema del maya. qué era una ouija? Pues sí, pues fíjate, casi parecido, casi parecido. Se me olvidaba también decir, por cierto, que otra de las representaciones más famosas del Senet, de lo que era el Senet, se ha descubierto en la tumba de Nefertiti, que era la gran esposa del Ramsés II, en el Valle de la Reina, donde se muestra un dibujo con ella sentada y enfrente tenía un tablero del Senet y estaba jugando solo. Como mola. Que ahora veremos por qué es importante que en el dibujo no haya nadie jugando. Sale ella jugando sin nadie como oponente, ¿vale? Eso es muy, muy interesante. Entonces, como digo, los antiguos egipcios creían mucho en la idea de destino, por supuesto, y se pensaban que si una persona tenía muy buen azar o era muy buen jugador, era porque tenían los dioses de su parte. Tenía a Ra, a Osiris, a toda esta gente de parte del jugador que sacaba pues, buenas tiradas de dados. Que por cierto, el Senet también se jugaba con los dados que te comentaba antes con los palos. No era con dados, se jugaba con palos. Ujú. Entonces, de ahí viene que los tableros del Senet se colocasen junto a otros objetos para estos objetos que se colocaban en las momias y las tumbas para los viajes de ultratumba. Ujú. Se colocaban también tableros de Senet, porque se consideraba que si una persona era muy buena jugando al Senet, pues iba a tener una vida, una muerte mejor. Y un viaje a la ultratumba mejor. Y por eso el Senet aparece representado en muchas sepulturas, en muchas tumbas, y se piensa que, como digo, podría ser una prueba de que como una última partida antes de ir al Maya. O sea, nos echamos una partida y nos morimos. Como digo, al modo de juego, o sea, no se sabe cómo se jugaba y se han hecho muchas conjeturas de cómo se juega hoy día. El juego, por eso te decía antes que cuando dijiste lo de la oca no ibas tan mal desencaminado, el juego de Senet es como si fuese una oca. Tú tienes que recorrer el tablero hasta llegar a la salida. Es básicamente una oca
antigua, básicamente. Pero bueno, como digo, no se sabe muy bien las reglas y bueno, no las hemos inventado nosotros. Se han hecho distintas reglas y de hecho cada uno pues habrá jugado a la versión que ha querido. Pero bueno, básicamente se puede intuir que era una especie de oca. Em, lo que dije antes de que Nefertiti jugaba sola, esto es muy importante porque se dice que tal vez la última partida que jugase una persona al Senet era contra la serpiente Mehen, que es la protectora del sol. Y por eso se representa en el dibujo sola, jugando con alguien invisible, que podía ser pues este dios, esta protectora del sol. Que es bastante, bastante chulo. Y se dice que entonces tenías que tú ganar al Senet antes de morirte para, según el resultado de la partida, pues se consideraba que se te consideraba como que habías vencido a las fuerzas negativas o no. Eso es bastante, bastante interesante. Mm. Y bueno, este sería el juego del Senet, que es un juego egipcio. De hecho, si vas a una tienda de mesa, a una actual tienda de juegos de mesa, puedes encontrar representaciones del Senet. O sea, se sigue vendiendo y se sigue jugando hoy día. Sí, pero sin tener la certeza de que estás jugándolo bien. Claro, no, lo único que se sabe es que se tiene el tablero y la ficha, eso sí, pero bueno, un poco las reglas pues las que se han ido adaptando. Pero bueno, ese sería el Senet de origen egipcio. Vamos a pasar a otro juego ahora, un poco más adelante, que nos vamos al 2650 a.C. Y aquí es muy interesante que tú hayas dicho que el backgammon es el juego más antiguo. De hecho, no solo se creía que el backgammon era el juego más antiguo, sino que se dice que es el juego más antiguo que se sigue jugando en la actualidad. Mm. Que eso hasta ahora podría ser, porque de hecho el Senen, yo creo que hubo mucho tiempo en el que no se jugaba. Hubo un parón de que se perdió los tableros y es ahora cuando se han encontrado los tableros cuando se juega. Pero Mm. el Backgammon es un juego que desde que se descubrió hasta hoy día se sigue jugando y por eso se pensaba que el Backgammon era el juego de mesa más antiguo al que más tiempo se lleva jugando. Pero no lo es, según estoy investigando. El juego de mesa vamos a hablar ahora de un juego que se llama el juego real de Ur, que es un precedente del backgammon. Ve buscándolo otra vez y lo vas viendo. Y se dice esto porque un aficionado que se llama Irving Finkel descubrió las reglas de juego grabadas en una antigua tabla de piedra. Y más tarde encontró una fotografía de un juego idéntico de un hombre de la India que jugaba ese juego. También Irving conoció a un profesor jubilado que había jugado cuando era niño. Mm. Entonces, con estas pruebas, por eso se considera como que el juego real de Ur es como el juego que ha estado jugándose durante más tiempo. Bien, ¿qué es el juego real de Ur? El juego real de Ur, por cierto, más conocido se encuentra en el Museo Británico. Ahí se puede ver el más conocido y el que mejor estado se encuentra y el original, por así decirlo. Bueno, lo encontró un famoso arqueólogo en 1927 llamado Sir Charles Leonard Woolley, que bueno, estaba dirigiendo una pequeña excavación en la necrópolis de Ur, por eso se llama el juego real de Ur, y encontró en esa tumba, encontró pues los tableros. Es muy parecido al Senet. Es también una especie de oca, una especie de parchís. De hecho, estos juegos de cómo hacer una carrera con el oponente, pues se ve que eran los que se jugaban en la antigüedad. Era lo que se destilaba. Entonces, muy parecido al Senet. Y el primero que sacase todas sus fichas del tablero, pues ganaba. Hay una importante diferencia del Senet con respecto al juego real de Ur, y es que el Senet, que no sé si lo dije antes, se jugaba en todos los estratos sociales, desde los faraones hasta Mm. los esclavos. Todo el mundo jugaba al Senet. Pero este juego, el juego real de Ur, solamente lo jugaban las clases acomodadas. No lo jugaban los de las clases bajas ni ¿Y eso nada. por qué? ¿Había una ley que lo prohibiera o...? Pues no, supongo que no sé, es típica actividad que está considerada como que solo lo hacen las personas poderosas y Mm. por lo visto no he encontrado otra cosa que se diga que todo el mundo jugase al UR. En cambio, en el Senet sí que había pruebas de que todo el mundo jugaba al Senet. Vale, pues seguimos.
Vamos a hablar de otra evidencia del backgammon. Vamos a irnos a 2000 antes de Cristo y voy a hablar de otro juego que también puede ser como el antecesor del backgammon, que se llama Ludus Duocemin Scriptorum. Anda. Voy buscándolo. Y aquí nos vamos a ir a el Imperio Romano. Hemos pasado por Egipto, Mesopotamia y ahora vamos al Imperio Romano. Este juego se traduce como el juego de las 12 casillas. Y probablemente hace referencia a que el propio tablero, pues hay 12 casillas, básicamente. No es muy manejable, ¿eh? No, no, pero sí que es muy curioso porque sus reglas, ahí sí que se han conseguido las reglas originales del juego, no como el Senet, que no se sabía cómo era, y son como las del backgammon, son idénticas a las ¿Mm? del backgammon. Entonces se especula que este juego, el Ludus Duocemin, es como el antecesor o el padre del backgammon. Y bueno, igual, el objetivo de este juego es igual deshacerse de todas las fichas. O sea, no hay mucho más. Y la única diferencia que hay de este juego con el backgammon es que en este juego se juega con 3 dados y el backgammon me parece que son con 2. Los demás que son prácticamente idénticas. Y ahora pasamos a un juego, porque no quería seguir hablando de juegos tan antiguos, pero bueno, como has visto estos 3 juegos que he mencionado, pues son bastante interesantes y son bastante parecidos a los juegos que jugamos hoy día. Mm. Pero quería darle un salto muy grande a 1903. Seguro que tú has oído hablar del juego del Monopoly. Sí. Pues este juego tiene una historia muy curiosa. Y es que originalmente el juego se llama The Landlord's Game. Fue inventado por Lizzie Magie, que se está considerada como una de las primeras diseñadoras de juegos de mesa. Y bueno, el tablero, si lo buscas, ve buscándolo en Google y los Sí, demás sí. oyentes que lo vayan buscando, el tablero es prácticamente Tiene, idéntico al Monopoly. tiene un aire, Pero sí. Y bueno, consistía en un cuadro con casillas, como la del Monopoly, y en sus bordes pues tenían las propiedades que los jugadores podían comprar. También tenía estaciones de tren, empresas de servicios públicos, una cárcel y una esquina con el texto "El trabajo en la tierra da dinero", que daba a los jugadores $100 cada vez que pasaban por ella. Vamos, te suena, ¿no? Es prácticamente igual que Mm. el Monopoly. Pues Maggie inventó y patentó este juego en 1904. Su idea era la de hacer un juego que demostrase los efectos de la especulación y sus consecuencias. Era la idea con la que Sí. Maggie Ujú. intentó hacer este juego. Su objetivo era demostrar cómo los alquileres sirven para enriquecer a los propietarios y perjudican a los inquilinos. Ese era su objetivo. Y entonces, como era un concepto que ella pensaba que era difícil de entender, pues se inventó este juego para que se demostrase fácilmente pues, todo el tema de la especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera. Y por eso inventó este juego. Entonces esperaba que los niños cuando jugasen al juego, pues, pues comprendieran el significado de todo esto. Bastante curioso, no sé si tú sabías esta No, historia. no, no lo sabía. Bueno, pues en 1935 Maggie vendió la patente del juego a Parker Brothers, que lo comercializaron como Monopoly. Ahí existió el Monopoly. La vendió por $500, por cierto. Y se Anda. considera, hoy día, se considera que el Monopoly es el juego más vendido de la historia. Mm. Supongo que se arrepintió un poco de venderlo por 500 Y, dólares. y quizá famoso también, ¿no? Seguramente sí, 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 seguramente sí. De los juegos clásicos, sí, seguramente sí sea el más famoso. Hombre, que no tiene un Monopoly en su casa. Y yo, ¿quién no ha jugado? Sí, sí, la Mm. verdad que sí. Y bueno, pues estos eran los 4 juegos de mesa que quería traer hoy como el origen de los juegos de mesa. Yo que soy un jugón, me ha gustado mucho investigar cuáles eran los juegos de mesa más antiguos y bueno, al final este mundo de los juegos de mesa pues es tan antiguo, más antiguo que incluso el lenguaje escrito. O sea, sé Mm. que se jugaba a juegos de mesa antes incluso que la escritura. Y así que fíjate desde dónde venimos jugando juegos de mesa hasta ahora. Y ahora vas a una tienda de la esquina de juegos de mesa y hay 500 millones de juegos y es bastante, bastante interesante. A mí me ha picado la curiosidad por aprender al backgammon. Sí, a mí ¿Tú, también, yo no, tú- sé- tú yo no sabes sé jugar, ¿eh? jugarlo? Ah, ¿no? No, yo no sé jugarlo, no sé jugarlo. Me ha picado la curiosidad y posiblemente le eche un ojo.
Sí, bueno, el backgammon se sigue jugando hoy día, incluso haciendo torneos y es bastante popular. Hoy día sigue siendo. Es uno de los más famosos Y no de debe siempre. ser. ¿El backgammon es de lógica o de suerte? Yo creo que también tiene azar. Yo creo que también tiene azar. Tiene dos dados y tiene azar seguro. Mm. Que como Pues bueno, en, muy interesante. como en Perdidos siempre ganaba. John Locke. No, no, no Ah, recuerdo cómo se llama. Hugo. Hugo, me Hugo, parece. Hugo Sí, siempre, sí. siempre Sí, pero es ganaba. porque él cuenta que fue campeón de. La serie contaba que fue campeón de no sé qué torneo, de backgammon. Ah, pero por eso mi duda de si tiene gran parte de suerte, no tiene. O sea, Ya. no es Sí, habilidad ni inteligencia. O sea, sí, todos los juegos. De hecho, es bastante curioso que haya pues torneos de cosas que sean azar. Pero es que hay torneos de todo. Es que hay torneos hasta de colonos de Catán, como decía en la intro. Hay torneos de todo aunque tengan dados. Es verdad que teniendo azar, pues ya está la cosa. O sea, no es tan. bueno, a Hugo le tocó la lotería, o sea que tampoco no. Bueno, o la lotería no la Loto. Sí. Mm. Por cierto, no lo he dicho, que creo que deberíamos acostumbrarnos a decir de dónde proviene la frase de la intro. La frase de la intro que he Ah, sí. leído o sea, está recogida en los papiros del Libro de los Muertos, donde se hacen referencia a estos juegos de mesa como el Senet. Vaya día histórico que. Al final, no sé cómo lo hacemos, pero siempre acabamos hablando de cosas Cualquier, parecidas. cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, pues hasta aquí ya hemos hablado de estos dos interesantísimos temas y vamos a dar paso a nuestras recomendaciones semanales, que sé que me consta que es una sección muy popular. No tengo ni idea, seguramente nadie llegue a esta parte de la recomendación. Bueno, ellos se lo pierden, ¿eh? Sí, la mejor parte del podcast, o sea que Yo tampoco. es la que más me preparo, ¿eh? Vale, pues cuéntanos, ¿qué recomendaciones tenemos Yo, para esta semana? yo vengo con un disco, que llevo una temporada que solamente traigo discos. Pues un disco de Muse, de Muse, que va a sacar disco nuevo. Se llama Will of the People. Saldrá el 26 de agosto. Ya se puede escuchar Dos en canciones, ¿no? streaming 2 canciones, sí, sí. Mm, Y bueno, pinta bien. Está chulo, Sí, sí. está chulo. Yo sigo a Muse desde hace mucho, o sea que me gustan y bueno, posiblemente me pille el disco también, me lo compre. Guay. Vale, pues yo como he hablado del juego de mesa, quería recomendar, como he dicho antes, tengo muchos juegos de mesa y me seguiré comprando mucho. Y quería recomendar mi juego de mesa favorito, por si a alguien le interesa, o si no, pues que se salte esta parte. Pero bueno, que quería hablar de mis 5 juegos de mesa favoritos. Que son el Seven Wonders Duels, Azul, Carcassonne, Santorini y Jaipur. Bueno, pero explícate Si... de qué va cada uno más o menos, Sí, ¿no? ahora voy a explicarlo. Hombre, tú sueltas y No, pero voy palabras a explicarlo. inventadas. No, no son inventadas. De hecho, son de los mejores juegos de mesa que existen. Yo la mayoría de los juegos que tengo son para jugar a dos personas. Algunos se juegan más, pero me gusta jugar solamente a dos personas. Y el Seven Wonder Duels, pues básicamente va de que dos personas tienen cada uno una civilización y tienen que ir construyendo eh, maravillas, consiguiendo recursos, declarando la guerra, haciendo investigaciones científicas. Es como una especie de Civilization, si alguien conoce ese juego de ordenador. Pues es un juego de mesa donde dos civilizaciones pues luchan entre ellas. Está muy chulos y es seguramente el mejor juego que haya para jugar dos personas exclusivamente. Luego está el azul, que es seguramente el juego más famoso abstracto que haya, que básicamente se trata de, para quien no lo conozca, de poner azulejos en una vidriera o una vidriera así, y bueno, según pongan los azulejos, pues tiene unos puntos u otros. El... Eso tiene un nombre, se llama albañil. sí, de hecho las instrucciones del juego me parece que te hablan como si fuese albañil y demás, o arquitecto, no me acuerdo. Madre mía. El siguiente sería el Carcassonne, que también es muy, muy famoso,
que consiste en crear castillos. Crear castillos y en función de poniendo unas losetas vas construyendo el mapa con unos castillos. Y es un juego muy chulo, muy visual, que mola mucho. Se puede jugar a más de 2 jugadores. También muy recomendado. El cuarto juego que dije es Santorini, que se basa en la ciudad de Santorini. Y es una especie de mini ajedrez, me gusta bastante. Es un juego abstracto. Y se basa en construir edificaciones, construir edificios, y el primero que llegue a construir un edificio de 3 plantas, gana. Esto es un juego muy vistoso y muy chulo. Y por último el Hypur, que es un juego también de 2 personas, me parece que no se puede jugar más, y pues va de conseguir recursos y un típico juego de cartas, que quien más recursos consiga, pues gana. Y si alguien tiene alguna duda, pues que lo ponga por Twitter y podemos hacer algún Pero bueno, repaso por Twitter, lo que sea. después de trabajar, leer, escuchar música, jugar al equipo, ¿dónde sacas tiempo para jugar al juego de mesa? Es que si no se duerme, da tiempo a todo. Si no se duerme, da tiempo a todo. Muy bien. Pues bueno, yo creo que ya va siendo hora de despedir este capítulo 6. Esperemos que os haya gustado. Tenéis todos los episodios anteriores en Spotify, Evox, Apple Podcast. Así que si tenéis algún comentario, no lo podéis poner en el propio Evox o en el Twitter, Teoría del Caos. Y os esperamos la semana que viene. Sí, yo quiero decir que agradeceros a los que nos seguís y nos escucháis. Tenéis la paciencia de escucharnos y de escuchar las tonterías que decimos. Y respecto al podcast de hoy, publicaremos en Twitter algunos enlaces y comentarios de todo lo que hemos hablado y eso. Pues genial, os esperamos en 2 semanas, si no pasa nada, esperamos en 2 semanas con nuevos temas y nosotros estamos encantados de estar con vosotros, así que os esperamos, hasta luego. Adiós.